Parece que casi todo el mundo está confundido en este asunto de la conversión espiritual. Es parte de la dimensión que falta en el conocimiento. Dejémoslo claro y claro, como Dios mismo lo revela. Ayer estuve hablando ante una sala repleta en el Auditorio Ambassador aquí en la sede de Pasadena. Tuve la oportunidad, así lo sentí en ese momento, de desnudar mi alma, por así decirlo, y relatar las circunstancias de mi propia conversión hace 50 años. No es que sea típico de la manera y circunstancias en las que todas las personas deben llegar a la conversión. Diferentes personas llegarán a ella en una gran variedad de circunstancias. Sin embargo, después de todo, existe un solo camino hacia la conversión real, independientemente de las circunstancias individuales. Pero es una experiencia única y repentina que uno experimenta una vez en la vida y luego es salvado, como suele decirse, de una vez por todas, o es una experiencia gradual de cambio que continúa a lo largo de toda la vida. En ocasiones he expresado la idea de que creo que muchos millones han llegado a creer y en la que se están jugando su eternidad. Es esta. Estás de viaje en un tren. Es el viaje de tu vida, ya sea largo o corto. Al final de la línea, debido al pecado de Adán, el interruptor se acciona automáticamente para enviarte directamente al infierno, donde serás quemado vivo, ardiendo constantemente, pero nunca ardiendo porque eres un alma inmortal que no puede morir. O, como también creen millones de personas, te llevará directamente al purgatorio. Pero si en algún momento de tu vida durante el viaje aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces, en el instante de esa experiencia repentina, de cualquier manera que dicha experiencia tenga lugar, el interruptor al final de la línea se activa repentinamente para dispararte inmediatamente al cielo. Y allí vivirás para siempre, en ociosidad y tranquilidad, en un entorno glorioso y esplendoroso, sin nada que hacer, sin responsabilidades, nada más que ser arrebatado por el deleite de contemplar continuamente el rostro de Cristo tu Salvador. Hace unos 30 años un hombre me dijo, déjame ver si puedo definir tu creencia en contraste con lo que afirmas que creen muchos millones de personas. Luego explicó la creencia de muchos aproximadamente como la ha expresado justo arriba. Pero usted cree, continuó, que después de que uno se convierte inicialmente y acepta a Cristo, debe vivir una vida de obediencia a los caminos de Dios, luchando contra sí mismo para superar todos los caminos equivocados y creciendo espiritualmente en el conocimiento y la gracia de Cristo, entrenándose así y capacitándose para llevar una responsabilidad importante en la próxima vida. Crees que cuando muera estará muerto, no irá al cielo ni al infierno, sino que volverá a vivir por una resurrección de entre los muertos y volverá a vivir, estar aquí en la tierra. Entonces tendrá la inmortalidad y será recompensado según cuáles fueron sus obras en esta vida, siendo la recompensa más grande haberle conferido la responsabilidad más pesada e importante. ¿Es eso lo que crees? Bueno, no exactamente, respondí, pero no estás muy lejos. Bueno, dijo, quiero el primer camino con los otros millones. No quiero tener ninguna responsabilidad, si es que realmente hay vida después de la muerte. Prefiero ir al cielo y ser libre de trabajo y responsabilidad. Prefiero la ociosidad y la tranquilidad para siempre. Bueno, hoy, 30 años después, ya en sus 70 años, a este hombre se le ha cumplido su deseo en lo que respecta a la ociosidad y la tranquilidad. Hace tiempo que se jubiló. No tiene nada que hacer más que sentarse, sentarse, sentarse todo el día en su pequeña y modesta sala de estar, mórbido de tristeza, frustrado por la inactividad, deseando morir, pero incapaz de morir. Lo enviaron al hospital con cáncer. Los médicos no tenían muchas esperanzas de que sobreviviera a la operación, pero lo hizo y lo enviaron a casa a morir. Pero él no murió. Un par de años más tarde, lo llevaron de urgencia al hospital con una infección aguda de la vesícula biliar. La peritonitis empezó a aparecer. Los médicos casi no le dieron ninguna posibilidad de sobrevivir a la operación. Sin embargo, era segura la muerte en menos de 24 horas a menos que los operaran.
Pero nuevamente su constitución robusta sobrevivió y lo enviaron a casa y se recuperó. En el funeral de un pariente al que ambos asistimos hace unos 2 años, él me dijo: daría cualquier cosa por tener una responsabilidad como la tuya, que te mantiene ocupado viajando por todo el mundo. Había descubierto que la ociosidad y la tranquilidad durante la eternidad serían, en efecto, una pobre recompensa de la conversión. ¿Qué es eso que llamamos versión estafa? ¿Qué queremos decir con salvación? Pedro dijo: arrepentíos y sed bautizados, y seréis, ¿qué? ¿Ser salvado? No, recibir el don del Espíritu Santo. Cuando estaba celebrando la serie de reuniones nocturnas de 6 semanas en 1933 en la escuela rural al oeste de Eugene, Oregón, un erudito bíblico local trató de tomarme desprevenido y exponer lo que suponía era mi ignorancia de la Biblia mediante abucheos. Él dijo: señor Armstrong, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Ya has sido salvo? Respondí: si conoces tu Biblia, sabrás que Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Entonces nuevamente preguntó: ¿es la conversión una experiencia repentina o un proceso que dura toda la vida? Tuve que preguntarme: si los humanos estamos destinados a vivir una vida eterna en el fuego del infierno, debido a lo que hizo Adán, a menos que aceptemos a Cristo en algún momento durante el viaje de esta vida, entonces, ¿por qué? Sí, ¿por qué fuimos puestos en la tierra? En primer lugar, ¿por qué? Sí, luego obtenemos la recompensa de la ociosidad y la tranquilidad, y de nada que hacer durante toda la eternidad, entonces, ¿por qué nos puso Dios aquí? Esa creencia no tenía ningún sentido para mí, pero leo en el Salmo 8 la pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Verso 4. Sí, ¿qué es un simple hombre? ¿Por qué Dios debería siquiera considerarnos? ¿Tiene su mente puesta en nosotros? ¿Qué importancia tenemos? ¿Por qué nos puso a los humanos en la tierra? ¿Hubo alguna razón, algún propósito? Esta misma pregunta se hace en el libro de Hebreos, donde se responde más completamente. Comience con el versículo 5, capítulo 2, donde encontramos el tema del capítulo. Porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, de que hablamos. El contexto aquí está hablando del mundo por venir. La implicación es que hubo un tiempo en que el mundo estaba sujeto a los ángeles, pero el mundo venidero no estará sujeto a los ángeles. ¿Por qué? Continúe. Pero uno, en cierto lugar, refiriéndose aquí a lo que cité arriba del Salmo 8, testificó diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, traducido en otro lugar, por un poco menor que los ángeles. Sí, hombre, inferior a los ángeles. ¿Por qué Dios debería preocuparse por nosotros? Aunque el hombre posee la capacidad de inventar máquinas complejas y volar a la luna, en realidad no es gran cosa ahora. El hombre insignificante está lleno de maldad, siempre peleando, luchando, haciendo el mal, acarreándose sufrimiento. Pero ahora observe el increíble, fantástico e increíble potencial humano futuro que podemos alcanzar, si estamos dispuestos. Lo coronaste de gloria y de honor, y lo pusiste sobre la obra de tus manos. Versículo 7. ¿Qué incluye? ¿La obra de las manos de Dios? Todo el vasto universo, el universo físico y el universo espiritual. ¿Increíble? Sigue leyendo. Tú pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies. En el capítulo 1, Moffat traduce todas las cosas como el universo, porque en el hecho de que Él, Dios, puso todas en sujeción bajo Él, el hombre, Él no dejó nada que no esté debajo de Él. ¿Increíble? Pero observe las siguientes palabras. Pero ahora vemos todavía que todas las cosas no están sujetas a Él. El versículo 9 continúa explicando que ahora lo que vemos es a Jesús ya coronado de gloria y honor, y como en el capítulo 1, sosteniendo todo el universo por la palabra de su poder.
Sí, Jesús, como continúa mostrando el capítulo 2, es el pionero que ha ido antes, el capitán de nuestra salvación, el primero en nacer de Dios de muchos hermanos. Romanos 8:29. Ahora bien, el pasaje anterior de Hebreos 2 hablaba del mundo venidero, no del mundo de hoy. Los ángeles no tendrán poder sobre él, pero los ángeles estaban en esta tierra. La tierra estaba sujeta a ellos antes de la creación de Adán. Segunda de Pedro 2:4, Judas 6, Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 12 al 17. Los ángeles pecaron y se convirtieron en demonios. Lucifer, entonces rey sobre la tierra, el super gran arcángel, se convirtió en Satanás. Y ahora Dios ha colocado al hombre en la tierra y le ha dado el potencial que tenían los ángeles, si damos la nota, donde ellos fallaron. Los ángeles se alejaron, se rebelaron y rechazaron el gobierno de Dios que entonces gobernaba la tierra y a los ángeles que la habitaban. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre también se ha rebelado, pecó, pero a través de Jesucristo, quien pagó la pena de muerte del hombre en su lugar, el hombre puede, si así lo desea, arrepentirse, apartarse del camino de Satanás, de obtener, de egocentrismo y rebelión, y a través del sacrificio de Cristo, reconciliarse con Dios. Al arrepentirnos realmente, volvemos a la ley de amor y fe de Dios en Jesucristo, ser bautizados en su nombre. Podemos ser reconciliados con Dios, de quien nuestros pecados nos han separado, y entonces podemos recibir el regalo de su Espíritu Santo. A esto se le puede llamar con razón la experiencia de conversión. Podría escribir un libro completo sobre esa experiencia, lo que significa recibir el Espíritu Santo de Dios, lo que realmente es y significa el Espíritu Santo. Nos engendra con la vida misma de Dios, porque el Espíritu Santo es su vida, que viene a nosotros desde su misma persona. Nos engendra con la vida de Dios, nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo, quien ya ha sometido a Él todo el vasto universo. El Espíritu Santo es el espíritu de entendimiento, la mente misma de Dios, que con nuestro espíritu abre nuestras mentes para entender el conocimiento de Dios tal como Él lo revela, conocimiento revelado, a través de la Biblia. Pero todavía no hemos nacido de Dios, aún no poseedores, solo herederos, aún no nacidos, solo engendrados, como nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre antes de nacer. Y así como primero fuimos un embrión y un feto en crecimiento en el vientre de nuestra madre, así ahora debemos crecer en el conocimiento de Cristo y en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Comenzamos la vida cristiana como bebés recién nacidos. ¿Por qué fuimos puestos aquí en la tierra? Aprender a vencer y apartarse completamente del camino en que fueron los ángeles pecadores. Segunda de Pedro 2:4. Y dejar que Cristo desarrolle en nosotros su carácter santo, justo y espiritual, el camino del amor de Dios. Esto debemos hacerlo para que podamos calificar para renovar, recrear, por así decirlo, todo el universo. Por más insignificante que parezca, la vida humana está dotada del potencial más fantástico e impresionante posible, incluso desde la perspectiva de Dios.